Bien, entonces el tema que tenemos para desarrollar hoy, o la unidad que tenemos para desarrollar hoy, tiene que ver con la autoría y participación criminal. En primer lugar, tenemos que hacer una suerte de delimitación, si se quiere, de este concepto, ya que vamos a encontrar su utilización, por un lado, lo que podemos llamar en un sentido amplio, sí que tiene que ver con referirnos a todas las personas que toman parte o que intervienen en un determinado hecho delictivo de cualquier manera, ¿sí? Sean autores, sean coautores, instigadores, cómplices, ¿sí? En líneas generales nos estamos refiriendo a todos. Por otro lado, cuando se emplea de manera más acotada, de manera más restringida o específica, ¿sí? Vamos a decir que nos encontramos frente a una situación donde se excluye a los autores y nos vamos a referir solamente a, o técnicamente, a quienes colaboran en un hecho ajeno. ¿Sí? Ya no a la totalidad, ¿sí? De las personas que tomaron parte, sino solamente a aquellos que prestan una colaboración, un auxilio en un hecho ajeno. Entonces, a partir de ahí, ¿sí? Vamos a diferenciar quiénes son instigadores de quiénes son cómplices o partícipes. Instigadores específicamente van a ser aquellas personas o aquella persona que determina, esta es una palabra con la que se van a empezar a familiarizar, ¿sí? Es determinar, hacer nacer, hacer crecer, ¿sí? El dolo en ese autor, en esa persona, ¿sí? Por su parte, estos cómplices o partícipes van a ser aquellas personas que, como decíamos, presten cierta colaboración, presten auxilio, ¿sí? Al autor del hecho, ¿sí? Hagan un aporte al hecho de otra persona, un hecho ajeno, ¿sí? A su vez, estos cómplices se van a diferenciar en necesarios y secundarios o simples y secundarios, ¿sí? Pero resulta importante a la ¿Secundarios o hora qué, de profe? Perdón. primarios y secundarios o simples y secundarios Ok, o gracias. necesarios, ¿sí? Ahora bien, en este sentido, sí va a resultar importante distinguir este autor de los partícipes, y para esto vamos a ver que a lo largo, ¿sí? De la evolución histórica, podríamos decir, han ido surgiendo distintas teorías, distintas posturas que han pretendido explicar, ¿sí? Estas diferencias, justamente para dar fundamento teórico a esta situación o esta diferenciación a la que nos estamos refiriendo. ¿Y por qué digo esto en primer lugar antes de pasar a las teorías? Porque hasta ahora en el desarrollo del curso eh, analizábamos la conducta de una persona, de una única persona, y a su vez era una única conducta, ¿sí? A partir de haber completado el estudio de la teoría estratificada, vamos a poder complejizar de cierta manera o vamos a poder empezar a estudiar eh, cómo se complejiza esta situación. ¿A qué me estoy refiriendo? A que ya no va a ser un autor único o directo, como veníamos viendo, sino que en este estudio que comenzamos hay diferentes formas de participación o diferentes formas de autoría. Ya, ya no necesariamente va a ser una única acción, un único hecho. Cuando entremos a lo que es concursos, van a poder ver cómo se soluciona el hecho de tener que
juzgar más de un delito, cuáles son las herramientas que tenemos en ese sentido. Entonces, a partir de ahora es que ya no es una única persona la que toma parte en un ilícito, en un hecho delictivo, sino que puede haber más de una y a partir de ahí vamos a analizar cómo se dan estas situaciones, ¿sí? En este devenir histórico al que yo les estaba haciendo referencia, surge en primer lugar o en un primer momento la denominada teoría o postura subjetiva, ¿sí? Primordialmente o principalmente de lo que trataba o a lo que hacía alusión tiene que ver con este ánimo, ¿sí? En el autor, ¿sí? Eh, o bien también va a hablar de este animus Sochi, también lo van a encontrar así con esta referencia en sus textos. Entonces, esta diferenciación se va a apoyar de alguna manera en que el autor va a ser quien quiere ese hecho como propio para sí, ¿sí? O es quien tiene de alguna manera el mayor interés, ¿sí? En ese resultado o que ese resultado se produzca. Como crítica, ¿sí? Bueno, de alguna manera lo pueden apreciar a simple vista. Eh, Esta diferenciación reposa nada más, ¿sí? O principalmente en este fuero interno de la persona y de alguna manera se desatiende, ¿sí? O se corre el foco de quien ejecuta materialmente la acción. En todos los textos van a encontrar, ha sido muy difundido el denominado caso de la bañera, donde una persona que acaba de dar a luz, de tener un bebé, un hijo, le pide, ¿sí? A su hermana, es decir, a la tía de este bebé, que, bueno, le quite la vida, lo ahogue, atento a que en este estado pues, de estando parturienta o sin fuerzas, no lo puede llevar a cabo a este ahogamiento. Entonces, a partir de ahí es que se entiende que quien quería para sí realmente este resultado, muerte, este delito de homicidio, es la madre y no así la tía, ¿sí? Entonces, un poco a partir de este caso es que eh, surgen estos disparadores de esta posición o de esta postura a la que estamos haciendo referencia con las críticas que también ya dijimos. También vamos a encontrar en este resumen, si se quiere, la denominada tesis formal objetiva, ¿sí? Ya de la mano del causalismo, donde el acento va a estar puesto en el verbo típico, en quien realiza, ¿sí? esta acción, esta conducta descrita en el tipo penal. Entonces, a partir de ahí va a ser autor quien eh, ejecuta, ¿sí? De propia mano esta acción descrita en el tipo penal con tomando como núcleo, ¿sí? este verbo típico, ¿sí? En el caso de homicidio, matar, en el caso de una estafa, bueno, un poco más compleja, pero esta acción, ¿no? De estafar o de abusar, ¿sí? De realmente verificar cuál es este verbo, ¿sí? Típico, van a decir, y a partir de ahí, ¿sí? Establecer que quien lo realiza va a ser, este autor o va a ser definido o entendido como autor.
Sin embargo, el gran problema o dificultad que va a presentar esta tesis se va a dar específicamente en la imposibilidad o la dificultad para poder resolver aquellas situaciones donde exista una división de tareas, ¿sí? De este emprendimiento, de esta empresa criminal, o bien del uso de intermediarios, ¿sí? Con respecto a esta división de tareas, hay delitos, ¿sí? Hay tipos penales que se denominan complejos, que para realizarlo no hay un único verbo típico, sino más de uno. Si alguien quiere revisar, por ejemplo, el artículo 164, donde se encuentra el robo, van a poder apreciar que no solo se trata del apoderamiento de una cosa total o parcialmente ajena, sino que además, si este apoderamiento se tiene que producir con violencia en las personas o fuerza en las cosas. Entonces, ¿qué sucede en el caso donde eh, en esta división, como decíamos, del quehacer delictivo, donde eh, va a ser el sujeto A quien rompa una ventana, haga una perforación para poder ingresar a una vivienda, a un local, quien, no sé, eh, ate de manos a la víctima, mientras que ¿sí? El sujeto B sea el que se apodera ¿sí? De este botín o de esta cosa mueble total o parcialmente ajena, como lo prevé el tipo. Si a partir de aquí lo único que interesa es este verbo típico, cuando se trate de tipos penales complejos, ¿sí? Como el que estamos viendo, vamos a ver que no alcanzaría, ¿sí? O quedarían por fuera de esta apreciación este tipo de figuras, ¿sí? Entonces, por eso se hace esta crítica a esta postura. En este sentido, también eh, lo vamos a ver un poco más adelante, ahora dentro de unos minutos, pero tiene que ver con eh, otra de las críticas con la figura, ¿sí? Del autor mediato, ¿sí? Donde el sujeto A, de cierta manera, instrumenta, ¿sí? Al sujeto B, pero quien termina de alguna manera realizando este verbo típico va a ser este instrumento. ¿Cómo alcanzamos a este sujeto de atrás si solo para esta postura importa verificar quién lleva adelante, como dijimos, el verbo típico en juego, ¿sí? O del tipo penal del que se trate? A partir de estas críticas, sí es que, bueno, se comienza a perfilar otra postura, otra teoría, que es la denominada teoría del dominio del hecho, principalmente difundida por Roxin, ¿sí? En el entendimiento que de alguna manera, ¿sí? El autor, o va a ser considerado autor, quien detenta, quien tiene en sus manos, ¿sí? El devenir o el acontecer, ¿sí? De ese delito. Entonces, ¿quién puede decidir, ¿sí? Si se realiza, si continúa, cómo, ¿sí? Sobre todo de la consumación, ¿sí? Se va a tomar en cuenta para establecer esta diferenciación y entender quién es autor y quiénes son meramente partícipes. Podemos decir que actualmente, de alguna manera, este es el criterio mayoritario o el criterio rector,
¿sí? Eh, por supuesto que va a admitir algunas variantes, pero sí es entendido como el criterio, ¿sí? Base para lo que podríamos denominar la dogmática moderna. Ahora bien, ¿sí? Establecidas estas escuelas, estas posturas, ¿sí? Que nos van a permitir diferenciar entre autores y partícipes, ¿sí? Deslindar quiénes son verdaderamente autores de quienes no lo son, implica, por otro lado, poder empezar a establecer cuáles son esas modalidades de autoría, tomando, ¿sí? Como criterio esta teoría del dominio del hecho. Para empezar por estas modalidades, ¿sí? De autoría, tenemos que hablar en primer término de la denominada autoría directa, que es la más común, ¿sí? De la que vamos a encontrar o que incluso de la que venimos analizando a lo largo de estas clases, ¿sí? Y que tiene que ver con que como les decía, ¿sí? El supuesto más común es la persona, el sujeto, quien realiza de propia mano, de manera directa, ¿sí? La conducta prohibida. Ahora bien, acá sí hay que hacer una aclaración que tiene que ver con el uso de instrumentos, ¿sí? Que hace unos minutos también de alguna manera hice alguna referencia. Si yo les preguntara a ustedes, con todos los conocimientos que venimos adquiriendo a lo largo de el estudio, ¿sí? De estas clases, sí, es el típico ejemplo que me gusta poner a mí, ¿no? Eh, Mi enemigo o mi enemiga de alguna manera toma mi idea de poner determinado negocio, determinada cafetería o marca de ropa y enfurecida por esta situación, eh, veo que está caminando alguien por la calle en cercanías de este local, entonces aprovecho y lo empujo a esta persona que, bueno, golpea contra la vidriera y la quiebra, o hay cierta decoración, no sé, un jarrón y lo rompe, ¿sí? Y a partir de ahí ocasiona, por supuesto, un daño a la propiedad al negocio de mi enemigo. Con todo lo que venimos viendo hasta este momento, esta persona, este transeúnte, este peatón, ¿sí? ¿Cómo podemos analizar, ¿sí? La situación? ¿Alguien se anima a decir? ¿Se les ocurre cuál es la situación del peatón? No la mía, Fuer- la del peatón. Fuerza física irresistible o algo así. Bien, sí, exactamente. Cuando queremos empezar a preguntarnos por la responsabilidad que le pueda caber a este peatón, a este transeúnte, enseguida, ya en el primer estrato, establecemos que no le puede caber responsabilidad alguna porque ni siquiera, ¿sí? Podemos hablar de conducta, ¿sí? Si ni siquiera podemos hablar de conducta, menos aún vamos a poder avanzar en este análisis. Pero fíjense cómo a través de esta categoría vamos a poder observar, continuar, ¿sí? Analizando, y ya no se va a tratar de una situación que queda impune, ¿sí? Quien no va a recibir ningún tipo de reproche penal, ¿sí? Va a ser este transeúnte, este peatón que ha sido utilizado en definitiva como una mera masa mecánica. Se va a entender, ¿sí? Que aquí soy yo la autora directa, porque en definitiva, ¿sí? Si empujo a una persona, sería lo mismo que tomar una piedra, por ejemplo, ¿sí?
estoy instrumentando, ¿sí? Me estoy valiendo de alguien que, como les dije, es una mera masa mecánica, ¿sí? Está a voluntad mía por esta fuerza física irresistible, como decía el compañero, ¿sí? Entonces, específicamente me convierte a mí, ¿sí? En autora directa de esta situación, de este daño en particular, ¿sí? Por supuesto, después más adelante vamos a ver algunas limitaciones que van a tener que ver con los delitos especiales, sobre todo cuando se requieren características propias en estos autores, como lo es el caso de los delitos de funcionarios públicos o los delitos denominados de propia mano, ¿sí? Pero después vamos a volver sobre eso. Me interesa que quede claro esta clasificación de la autoría, ¿sí? Eh, Continuando con esta clasificación, vamos a retomar esto que hablábamos sobre la crítica que recibía esta tesis formal objetiva y que tiene que ver con esta autoría mediata, ¿sí? Con este dominio de la voluntad, ¿sí? Cuando hablamos de el autor mediato, ¿sí? También vamos a encontrar referencias como el hombre de atrás, ¿sí? Ya que no es él o ella quien va a ejecutar este verbo típico, ¿se acuerdan del que estábamos hablando? De propia mano, no, no va a ser él o ella, sino que se vale de otra persona, ¿sí? Instrumenta a otra persona que esta persona puede actuar sin libertad o sin conocimiento pleno de la situación, ¿sí? Entonces, este, este dominio, ¿sí? Del hecho se desplaza hacia el hombre o la mujer de atrás, ¿sí? Toda vez que eh, presenta ciertos déficits, ¿sí? Este instrumento del cual estamos hablando, ¿sí? Este instrumento, ¿sí? Puede obrar de distintas maneras, ¿sí? Entonces, nosotros que nos encontramos ya con un análisis pormenorizado y completo de la teoría estratificada, vamos a ir pudiendo ¿sí? clasificar cómo puede ser en definitiva ¿sí? este obrar de este instrumento. En primer lugar, podemos encontrar aquel instrumento, ¿sí? Que obra, ¿sí? Sin dolo. Obrar sin dolo, ¿sí? Va a implicar que está en un error, ¿sí? En un error de tipo, o se trate de una conducta atípica, ¿sí? Específicamente se trata de una conducta atípica. Entonces, por lo general, como una forma eh, didáctica de comprender esta situación, es el ejemplo donde eh, hay un cartero, ¿sí? Podríamos pensar en un motomandado, en un Uber, ¿sí? Al cual se le entrega, ¿sí? Un paquete y se le dice lo tiene que entregar en tal dirección o a tal persona. Y por supuesto, esta persona eh, que está cumpliendo su rol, podríamos decir, eh, lleva este paquete y a la hora, ¿sí? de eh, entregarlo se trata de un explosivo, ¿sí? Le termina causando lesiones a quien recibe o la muerte a quien recibe este paquete, ¿sí? Inclusive hay casos donde es la misma víctima quien resulta de alguna forma instrumentalizada. ¿A qué me estoy refiriendo? Son casos, ¿sí? Donde eh,
de alguna manera, ¿sí? La víctima engañada eh, realiza, ¿sí? Algún comportamiento sin eh, conocer específicamente de qué se trataba. Eh, Piensen ustedes, por ejemplo, quién electrocuta, no sé, algún artefacto, ¿sí? El picaporte de una puerta y le dice a la víctima, abrí por favor la puerta o, no sé, enchufá determinado artefacto, sabiendo que cuando la víctima lo hace, algo que debería ser una conducta totalmente inocua, termina falleciendo, ¿sí? Electrocutada. Entonces, a partir de ahí, fíjense cómo a la propia víctima también se la puede instrumentalizar, incluso dentro de esta primera categoría del obrar sin dolo, ¿sí? Otra de las formas en el que puede obrar este instrumento del cual estamos hablando, se trata de un justificado, como su nombre lo indica, lo vamos a ver en el ámbito de la antijuridicidad, ¿sí? Entonces, a partir de allí se establecen ejemplos como quien, no sé, eh, le dice falsamente a personal de alguna fuerza de seguridad, ¿sí? Eh, no sé, tal persona es prófuga en una causa, entonces este policía o este agente de cualquier fuerza eh, lo detiene, ¿sí? Entonces, a partir de ahí bueno, vemos cómo eh, cree estar en un cumplimiento del deber cuando en realidad se coloca falsamente, ¿sí? En esa situación. La tercera categoría en la que podemos encontrar, ¿sí? El obrar de este instrumento tiene que ver con la falta de culpabilidad, aunque ahora me voy a referir a algunas críticas que tiene que ver en este punto. Eh, Falta de culpabilidad, específicamente como vimos la clase anterior, tiene que ver con utilizar a una persona inimputable, ¿sí? O alguien que se encuentre en un error de prohibición invencible o que actúe bajo coacción, específicamente en un estado de necesidad exculpante, pero respecto a esta primera categoría, la de la inimputabilidad, hay críticas, especialmente desde, bueno, el manual, ¿sí? Del profesor Zaffaroni, atento a la dificultad que significaría eh, tener éxito en el intento, ¿no? De instrumentar a un inimputable, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de allí, ¿sí? Más allá de esta crítica, hay una postura mayoritaria que igual, ¿sí? Entiende o convalida, ¿sí? Esta autoría inmediata a través del dominio de la voluntad, ¿sí? Después van a encontrar situaciones un poco más complejas que tienen que ver con eh, esta autoría mediata cuando se trata de aparatos organizados de poder, ¿sí? Específicamente tiene que ver con la fungibilidad de los eslabones ejecutores, ¿sí? Dentro de esta estructura organizada, ¿sí? Eh, el ejemplo típico tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad, aunque ya eh, hay autores que en la actualidad lo están asimilando a otros delitos también de criminalidad organizada, como por ejemplo la trata de personas, el tráfico de estupefacientes, entre otros, ¿sí?
Em, Como tercer supuesto, como tercera clasificación de la autoría, nos tenemos que referir, ¿sí?, a la coautoría, ¿sí? Entonces, se va a presentar en este supuesto en el que hoy también hacíamos referencia, cuando se trata de una división de tareas, una división de el trabajo basado, por supuesto, en una decisión conjunta, ¿sí?, donde cada coautor, ¿sí?, realiza un, ¿sí?, aporte, ¿sí?, que no va a significar necesariamente que se agote el verbo típico en ese aporte o de manera individual, pero sí que resulte esencial, que resulte importante para la ejecución del plan global, ¿sí? Como requisitos concurrentes, ¿sí? Se va a hablar de un plan común, ¿sí? Específicamente, esto también se lo trata como cohesión subjetiva, ¿sí? En segundo lugar, la distribución de funciones, ¿sí? Este aporte esencial del que hablábamos, ¿sí? Y en tercer lugar, que se trate de una intervención en la etapa de ejecución, ¿sí? No antes de los actos preparatorios, ni tampoco después de la consumación, porque vamos a ver bien que van a ser categorías específicas las que tengan que ver con estos espacios temporales, ¿sí? Entonces, por supuesto, que no se confunda esta coautoría con la autoría colateral o paralela, donde sí, las personas o dos personas, a ver, un segundito, estaba escuchando algunos ruidos, iba a silenciar, pero creo que dice silenciario. Les decía, no confundirlo con la autoría colateral o paralela, donde dos personas, ¿sí?, producen el mismo resultado en forma simultánea, pero de manera independiente. Esto es que no había acuerdo de voluntades, ¿sí?, entre estas personas, no había una distribución de roles, sino que acá cada uno, ¿sí?, o cada una va a responder como autor de su propio ilícito, ¿sí? Entonces, no confundir, por eso se dejan establecidos estos requisitos a los que estaba haciendo referencia. Por supuesto que todo esto que estamos señalando tiene, ¿sí?, su anclaje normativo. Me estoy refiriendo específicamente a nuestro Código Penal, ¿sí? Tiene, en primer lugar, en el artículo 45, ¿sí?, donde el legislador va a establecer o va a unificar en una misma escala penal las distintas formas, ¿sí?, de eh, autoría, ¿sí?, o de participación. Ustedes entonces, eh, si prestan atención en una lectura reflexiva de este artículo, van a ver que dice los que tomasen parte en la ejecución del hecho. Entonces, a partir de aquí es que la doctrina va a englobar, ¿sí?, a partir de esta frase, a la autoría directa, que ya vimos, a la autoría mediata y a la coautoría, ¿sí? Entonces, justamente este va a ser el fundamento para el legislador argentino, ¿sí?, de esta clasificación de la que estamos hablando, ¿sí? Que también la pueden llegar a encontrar en sus textos como eh, que esta postura del dominio del hecho implica o significa una categoría tridimensional, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es que se toma en cuenta esta clasificación que estuvimos realizando, ¿sí? A partir de acá, ¿alguna duda, consulta? Voy a pausar un poquito acá.
doctora. Bien, entonces, sí, hecha esta clasificación, me gustaría ingresar a lo que va a ser el fundamento, ¿sí? De eh, la autoría y participación, pero referirnos específicamente al denominado principio de accesoriedad, ¿sí? Esto les va a permitir a ustedes concatenar esta información a lo que hablábamos respecto a las consecuencias de tener por establecido un injusto o ilícito penal, ¿sí? Y que, eh, bueno, a partir de allí es que podíamos considerar específicamente eh, esta cuestión de la autoría, especialmente de la participación a través de la investigación, de la complicidad primaria y secundaria, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque también resulta importante aclarar que no se tratan, ¿sí? De categorías delictuales o de delitos autónomos, ¿sí? Sino de lo que se denomina una causa de extensión de la pena, ¿sí? Esto es que su existencia depende conceptualmente, jurídicamente, de un hecho principal ejecutado por un autor, ¿sí? Y que se va a articular a través de este principio de accesoriedad. Este principio de accesoriedad, ¿sí? A su vez va a tener una accesoriedad externa y una interna. La externa tiene que ver con el grado de desarrollo del hecho, un poco lo que estábamos hablando hace un momento, ¿sí? Solo va a haber participación si el autor inicia la ejecución, ¿sí? No si nos quedamos solamente en el ámbito de los actos meramente preparatorios, ¿sí? Tenemos que hablar de la ejecución. Específicamente vamos a hablar de al menos tentativa, ¿sí? Por ende, como les decía, todo acto que sea netamente preparatorio o ideatorio, ¿sí? Va a implicar la impunidad del partícipe. Cuestiones que vamos a completar en la clase que veamos tentativa, específicamente el iter criminis. Pero para que se empiecen a familiarizar con este concepto del principio de accesoriedad, lo que tiene que ver con esta accesoriedad externa, entonces, es la necesidad de que se trate de un principio de ejecución. Por otro lado, respecto de la accesoriedad interna, ¿sí? Vamos a estar hablando de los elementos del acto del autor, ¿sí? Específicamente, ¿de qué? De un injusto, de un ilícito. Por ende, su conducta tiene que ser típica y antijurídica. No se requiere necesariamente culpabilidad, ¿sí? Por eso hablamos de teoría de la accesoriedad limitada. Tiene que haber un injusto, un ilícito, ¿sí? Entonces vamos a hablar, ¿sí? De una conducta típica y antijurídica, no necesariamente culpable. Entonces, ¿sí? De lo que estamos hablando, para que quede claro, es que esta accesibilidad externa tiene que ver con el grado de desarrollo. El partícipe solo podrá responder si el autor principal de alguna manera traspasa, ¿sí? Los actos meramente preparatorios e ingresa, ¿sí? Al comienzo o principio de ejecución del artículo 42. Por el contrario, si el autor se queda solo en la fase de ideación o preparación, esta conducta es impune y por vía de consecuencia también, ¿sí?
la posición de los partícipes. Con relación a la accesibilidad interna, esto es el grado de evolución del ilícito, ¿sí? El ordenamiento jurídico argentino adopta, como dijimos, la accesoriedad limitada. Entonces, para castigar al partícipe no va a alcanzar, no va a ser suficiente, ¿sí? Con la simple conducta del autor, sino que va a ser necesario que esta conducta alcance, ¿sí? El estadio de la tipicidad y de la antijuridicidad para estar en presencia de un injusto penal o de un ilícito penal, ¿sí? Sin requerir que este autor sea culpable, ¿sí? Por ejemplo, que sea inimputable, ¿sí? Sino que mientras exista injusto o ilícito penal, ya van a poder responder instigadores y partícipes, ¿sí? Eh, a partir de ahí, entonces, es que eh, se considera, ¿sí? Eh, esta cuestión del principio de accesoriedad en sus dos vertientes. Bien, entonces continuamos ya en este caso con la instigación, ¿sí? A partir de aquí vamos a hablar específicamente de la última parte del artículo 45, donde hace referencia o define, ¿sí? A el acto de determinar directamente a otro, ¿sí? Entonces, como dijimos hoy, dogmáticamente esto va a significar la creación o la determinación, ¿sí? En otra persona del dolo, de la resolución criminal, de la voluntad de cometer un delito determinado, ¿sí? Hay algunos límites, sí, específicamente se habla de que si la persona ya estaba decidida a cometer ese delito específico, la conducta de quien intenta convencerlo, persuadirlo, sí, deviene penalmente atípica, inocua, como instigación, ¿sí? No se puede considerar. Respecto a los o a las formas, ¿sí? De comisión o medios de comisiones bastante amplia, ¿sí? Puede ser verbal, puede ser escrita, puede ser presencial, virtual, ¿sí? Incluso hay autores quienes sostienen que puede ser hasta gestual, ¿sí? Siempre que este mensaje sea objetivamente suficiente para transmitir esta determinación, ¿sí? Hacer nacer este dolor del cual estábamos hablando. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta el problema del denominado exceso, ¿sí? Toda vez que si el instigador determina, eh, por ejemplo, a dañar la propiedad y el autor, ¿sí? Se excede y, por ejemplo, ¿sí? No causa solo un daño, sino un incendio o, no sé, la instigación era simplemente para lesionar y termina causando la muerte, ¿sí? Ese exceso del autor que comete un delito más grave, eh, la responsabilidad del instigador va a estar limitada o delimitada estrictamente respecto del ilícito al que él contribuyó, ¿sí? Entonces, en su caso, responderá por daño, no por incendio, por lesiones, no por homicidio, ¿sí? Ya que, por supuesto que esta instigación va a requerir, o esta participación va a requerir el dolo dirigido o encaminado al hecho por el cual se instigó o se determinó, ¿sí?
Otra de las situaciones problemáticas tiene que ver con la denominada instigación en cadena, que se da cuando eh, el sujeto A instiga al sujeto B para que este sujeto B instigue al sujeto C, que termina siendo, en definitiva, el ejecutor, el autor, ¿sí? Directo. Vamos a encontrar una tesis restrictiva y vamos a encontrar una tesis amplia, que es la mayoritaria, ¿sí? Para esta tesis restrictiva, ¿sí? Va a rechazar la posibilidad de esta instigación en cadena, ya que va a tomar la literalidad de la frase de este artículo 45 infine, que dice determinar directamente al autor. Entonces esta tesis, esta postura va a interpretar directamente, de manera taxativa, de manera literal, ¿sí? Entonces, entre instigador y ejecutor. Por otro lado, la postura amplia va a admitir, ¿sí? esta posibilidad donde el iniciador de esta cadena continúa siendo, ¿sí? el causante, ¿sí? de esta empresa, de esta resolución criminal, que finalmente adopta este ejecutor, ¿sí? Entonces, si bien hay una suerte de determinación mediata, pero bueno, la terminan aceptando, ¿sí? Y ya por último, vamos a hablar de la delimitación entre la participación necesaria y la secundaria. La participación necesaria del artículo 45 y la secundaria o simple complicidad, ¿sí? del artículo 46. En ambos supuestos se va a requerir un aporte objetivo, ¿sí? Eh, en en estos términos de la teoría de la equivalencia de las condiciones, ¿sí? Y un aspecto subjetivo, ¿sí? Que es, bueno, conocer que se colabora y conocer el hecho principal, ¿sí? Entonces, bueno, de alguna manera se pueden establecer ciertas eh, consideraciones a partir de esto. Para esta participación necesaria, para esta complicidad primaria, ¿sí? Por lo general se considera, se tiene en cuenta, ¿sí? que se trate de que el aporte signifique un bien escaso o de difícil obtención en las condiciones del caso concreto, ¿sí? Piensen ustedes que, bueno, cualquiera de nosotros en las cocinas de nuestras casas tiene un cuchillo de cocina, de comer, de almorzar, pero no va a ser lo mismo quien aporte un arma de fuego de alto alcance, un determinado eh, software, por ejemplo, ¿sí? Específicamente eh, para, no sé, una suerte de estafa virtual o telemática. Y, por supuesto, esta participación necesaria o complicidad primaria, por imperio también de este artículo 45, implica la misma pena o recibir la misma pena que la del autor principal. Por su parte, ¿sí? En esta participación secundaria o complicidad secundaria, ya del artículo 46, ¿sí? Se va a considerar que este aporte, ¿sí? Se denomina fungible o de fácil obtención, fácilmente reemplazable, ¿sí? Elementos que, bueno, cualquiera de nosotros podría tener al alcance, ¿sí?
Aquí ya no se va a tratar de un arma de alto alcance, como le decía, sino un simple cuchillo, una simple herramienta, eh, no sé, una soga, ¿sí? Eh, a partir de ahí un trabajo o un aporte, ya les digo, sencillo, fungible, de fácil obtención. Pero sí, a su vez también hay que tener en cuenta que esta forma de participación eh, implica o recibe una pena atenuada, reducida, esto es de un tercio a la mitad, por imperio de las reglas del artículo 46 al que ya me referí, ¿sí? Ahora bien, también tenemos que hablar de la dimensión o espacio temporal para esta participación, ¿sí? Entonces, los aportes de la complicidad, como venimos viendo, se pueden dar en distintos momentos del iter criminis, ¿sí? Podemos pensar que sean anteriores a la ejecución, si esto es la preparación, si por ejemplo quien aporta planos, ¿sí? Previo a la realización de un robo, quien aporta el arma, ¿sí? También puede ser durante la ejecución, ¿sí? Quien eh, bueno, participa en ese momento, brinda una clave de una bóveda, una contraseña, eh, maneja el vehículo para darse a la fuga, o bien ya posterior a la ejecución, pero aquí va a ser importante que exista promesa anterior, ¿sí? Este va a ser un requisito indispensable a tener en cuenta. Si es posterior a la ejecución, siempre y cuando exista promesa anterior, porque la ayuda posterior, pero sin promesa previa, esto es que el sujeto ayuda a el autor que ya ha cometido, ya ha consumado el delito, pero no lo había prometido, no le había prometido nada antes. No se trata de una participación criminal, sino de un delito autónomo, que es el de encubrimiento del artículo 277 del Código Penal, que ustedes lo van a estudiar ya el año que viene en Penal Parte Especial, ¿sí? Entonces, eh, a partir de ahí es que hay que tener en cuenta que si la, el aporte, la colaboración es posterior a la ejecución, exista esa promesa anterior, ¿sí? Hasta acá entonces, dudas, consultas.